Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos el equipo número 12 y hoy vamos a hablar sobre tráfico internacional, documentación e Incoterms. Puede sonar como un tema complicado o muy técnico, pero realmente está presente en muchísimas cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, celulares, ropa, videojuegos, computadoras, carros e incluso comida o medicamentos. De verdad, muchísimas cosas vienen de otros países o han estado implicadas con operaciones al comercio exterior. Y aunque normalmente solo vemos el producto final, detrás de eso existe un proceso enorme de logística, transporte, aduana y documentos. O sea, no se trata simplemente de nosotros mandar un paquete a la aduana para que sea importado o exportado. No, sino que hay muchísimas reglas y procedimientos que se deben de cumplir a la hora de que nuestra mercancía cruce por cierta aduana. También vamos a explicar cómo funcionan los Incoterms, que básicamente son reglas internacionales para saber quién paga el transporte, quién se hace responsable de la mercancía y quién asume los riesgos durante el traslado. La idea de este podcast es hablar de todo esto de una forma más relajada y sencilla para entender cómo funcionan realmente el comercio internacional. Porque muchas veces pensamos que importar o exportar es algo lejano o solo para grandes empresas, pero la realidad es que convivimos con eso todos los días. Así que, para empezar, primero necesitamos entender qué es exactamente el tráfico internacional y cómo funciona. Bueno, entonces, ¿qué es el tráfico internacional? El tráfico internacional es literalmente todo el movimiento de mercancías entre países, o sea, desde que un producto sale de una fábrica o un almacén hasta que llega al consumidor final en otro lugar del mundo. Un punto importante es que no solamente se trata de mover mercancías físicamente, también incluye un chorro de actividades y requisitos como documentos, permisos, impuestos, revisiones aduaneras y coordinaciones logísticas. Por ejemplo, si una empresa mexicana importa celulares desde China, no, hombre, necesita contratar un transporte marítimo o aéreo, preparar toda la documentación legal, que esto es un show, y cumplir con sus regulaciones, tanto de China, tanto como de México. Y literalmente, cualquier error, aunque sea chiquito, puede retrasar toda la operación en completo. Además, con que sea un documento mal llenado, que te hayas equivocado en cualquier detallito, te pueden detener la mercancía durante días o semanas en aduana. Algo muy interesante es que el tráfico internacional, pues, conecta economías de todo el mundo. Gracias a esto, pues podemos consumir productos extranjeros muy fácilmente y las empresas pueden vender productos en mercados internacionales. Además que pues el comercio internacional ayuda a que exista más opciones para nosotros los consumidores y también permite que muchos países generen empleos y así se genere pues un crecimiento económico. Aunque obviamente también hace que todo sea pues un poquito más complejo porque cada país tiene sus leyes, impuestos y regulaciones diferentes. Por eso es algo súper indispensable que las empresas planeen súper bien todas sus operaciones internacionales. Exacto. Y pues hablando desde dentro del tráfico internacional, pues como bien sabemos, existen varios componentes importantes que pues hacen posible este proceso. El primero de esto, pues vendría siendo el transporte internacional, ya que como bien sabemos puede ser desde marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario, ya que cada uno pues tiene ventajas y desventajas, ya dependiendo pues del tipo de mercancía, obviamente, y pues del tiempo que se va a hacer la entrega. Por ejemplo, como bien sabemos, el transporte marítimo, ya que es mucho más económico que es al momento de mover pues cargas grandes o cantidades grandes de mercancía. Pero asimismo normalmente suele tardar más tiempo. Sin embargo, también tenemos, o por ejemplo, pues el transporte aéreo. Es muchísimo más rápido, pero pues también es más caro. Y pues este es usado generalmente, pues por así decirlo, por productos de urgencia o de alto valor. Asimismo,
Otro componente importante vendría siendo la gestión documental. ¿Por qué? Pues porque las mercancías necesitan documentos que comprueben su origen, valor y pues su tipo de producto. Como bien sabemos y lo hemos planteado, sin estos documentos, pues prácticamente no se puede realizar una importación o exportación, al menos de manera legal, ya que esto también es parte del cumplimiento aduanero, lo cual, como bien sabemos, pues más que nada significa respetar las reglas, respetar los pagos de impuestos y claramente cumplir con las regulaciones nacionales o las internacionales, dependiendo de la mercancía. Finalmente, esta es toda la coordinación logística, que incluye desde rutas, tiempos de entrega, almacenamiento, seguros y carga de mercancías. Todo esto tiene pues que funcionar de una manera organizada, ya que así podemos evitar las pérdidas económicas o algún retraso, más que nada. Porque pues, como bien sabemos, si una sola parte falla o llega a haber algún error, pues toda la operación internacional puede verse afectada o puede suceder que te toque algún PAMA o alguna infracción por lo mismo. Sí, precisamente. Y la verdad es que el comercio internacional es súper importante actualmente porque permite que los países intercambien productos y además servicios de manera constante. Gracias a esto, pues tenemos acceso a productos que aquí ni siquiera se producen o que serían mucho más difíciles de conseguir. Por ejemplo, lo que son celulares, computadoras, videojuegos, pues vienen de otros países, por ejemplo, no sé, Japón, y llegan gracias al comercio internacional. También ayuda mucho esto a generar empleos y además crecimiento económico, porque muchas empresas dependen totalmente de las importaciones y de las exportaciones para poder funcionar de manera eficiente y correcta. Pues imagínense, vivir en un país donde solamente pudiéramos consumir productos nacionales. Muchas marcas y productos pues prácticamente desaparecerían o no existirían aquí. Además, pues actualmente las cadenas de suministro están conectadas mundialmente, no solo aquí en México. Por ejemplo, las armadoras de carros utilizan piezas fabricadas de diferentes países. Un carro puede tener pues piezas o componentes de Estados Unidos, de Japón, de Alemania o China, y todas se arman y se juntan este, para hacer un solo producto. Y pues igual, o sea, si falla una parte de esta cadena logística en donde traen las piezas de de otros países, pues toda la producción puede detenerse o verse afectada. Eh, y esto, de hecho, pasó mucho durante la pandemia, porque hubo muchos retrasos internacionales y muchas empresas tuvieron problemas para conseguir mercancía o materias primas para los productos. Por eso, hoy en día, la logística y el comercio internacional son una parte muy, 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 muy fundamental para la economía mundial. Pero pues obviamente todo necesita sus reglas y regulaciones. También en el comercio las necesitamos, ya que si no existirían sería un caos total. Existen organismos internacionales como la OMC, que sabemos que es la Organización Mundial del Comercio, que esta está encargada de establecer las reglas para el comercio entre los diferentes países. Y también tenemos a la OMA, que es la que regula pues todos los temas relacionados con aduanas y procedimientos internacionales. En nuestro país pues participan instituciones como el SAT y la NAM, que son las que supervisan las operaciones de las importaciones y de las exportaciones. Estas autoridades son las que revisan que las mercancías cumplan al pie de la letra con la ley, como pagar impuestos y que no representen algún riesgo para el país. Por ejemplo,
pues verifican que no entren algunos productos ilegales o mercancías peligrosas, o también puede ser artículos que no cumplan con las normas sanitarias. Y pues también tenemos tratados internacionales como el TEMEC, que es muy importante para nuestro país, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y pues estos tratados nos ayudan a facilitar todo el proceso del comercio exterior, tanto como reducir ciertos impuestos o reducir restricciones que se puedan llegar a presentar. Y gracias a estas regulaciones, pues el comercio internacional puede realizarse de, de forma más segura y ordenada. Aunque pues muchas empresas consideren que los trámites son algo complicados, pero pues sabemos que realmente son muy necesarios para mantener control y seguridad pues en las operaciones internacionales. Y ahora, algo muy importante dentro de todo esto es la documentación, porque como todos sabemos, los documentos son la identidad oficial de las mercancías que se están comprando y se están vendiendo. Para empezar, tenemos la factura comercial, que es uno de los principales documentos de las mercancías. ¿Qué podemos encontrar en una factura comercial? Muy fácil. Podemos encontrar dentro de la factura comercial el valor del producto, quién es el que la vende, quién es el que la compra y la descripción detallada de la mercancía. Ahora, también existe otro documento que es súper mega importante para todo esto, el cual es el packing list. Dentro del packing list viene explicado cómo es que viene empacada la mercancía y cuántas cajas o paquetes contiene. Otro documento mega importante para las mercancías es el certificado de origen. Con el certificado de origen, ¿qué podemos saber al leerlo? Básicamente, y lo más importante, es que este documento, el certificado de origen, nos demuestra de qué país viene el producto, lo cual es mega importante porque algunos tratados internacionales permiten pagar menos impuestos dependiendo del origen de la mercancía. Y claro, obviamente, también está el pedimento aduanal. Es uno de los documentos más importantes para exportar o importar legalmente en México, en nuestro país. Además, pues claro, sin estos documentos, los cuales ya mencioné, la mercancía puede quedarse tenida en aduana y le puede generar muchísimos problemas tanto como al comprador como al vendedor. Obviamente también la documentación ayuda a evitar retrasos, pérdidas económicas para las dos partes y ayuda a evitar las multas, donde muchas veces y en muchas ocasiones pasa que las empresas incluso tienen departamentos completos dedicados únicamente a revisar los documentos internacionales de las mercancías. Porque hay que recalcar algo, cualquier error pequeño puede convertirse en un problema grandísimo durante el despacho aduanero de las mercancías. Dependiendo del tipo de transporte, también cambian los documentos que se utilizan en las operaciones internacionales. Por ejemplo, en transporte marítimo existe algo llamado Bill of Lading, que funciona como comprobante y contrato entre la empresa y la naviera. Esto confirma que la mercancía fue recibida para enviarse por barco. En transporte aéreo se utiliza el Airwheel Bill, que ayuda a identificar y dar seguimiento a la mercancía transportada en avión. Por otro lado, en transporte terrestre se usa la carta aporte, especialmente en operaciones por carretera. Todos estos documentos son muy importantes porque permiten rastrear la mercancía y comprobar legalmente el traslado. Además, sirven como evidencia si la mercancía llega a ser dañada, está incompleta o se pierde durante el trayecto. Es por esto que las empresas deben cuidar muchísimo esta documentación porque son pruebas oficiales de que la mercancía fue enviada y recibida correctamente. Bueno, otro tema importante son las regulaciones y restricciones arancelarias, o también conocidas como RRNA. Estas, como su nombre lo menciona, no implican un pago de aranceles y sirven para regular y controlar productos que pueden representar un riesgo a la salud, seguridad y la economía de un país. Esto se puede ver más que nada en alimentos, medicamentos y químicos, también en armas y productos peligrosos. Esto se debe ya que si no se tiene un control a esto, podríamos o se podría importar o exportar mercancía que no es apta para el consumo humano y esto va a traer consigo pues problemas a las personas que consuman dicho producto, lo cual va a
a llevar a posibles problemas económicos y legales a la empresa que desarrolló dicho producto. Aquí participan instituciones como la COFEPRIS, la Secretaría de Salud o también autoridades ambientales. Esto depende mucho del tipo de mercancía, como ya mencioné. Pues si son alimentos, podemos verlo en la COFEPRIS. Si son medicamentos, la Secretaría de Salud. También en México contamos con las NOM, que son las normas oficiales mexicanas, que son permisos especiales y certificaciones sanitarias. Es muy común creer que importar es solamente comprar productos y pagar impuestos, pero pues no, esto no es tan fácil como lo pintan, ya que si no cumples con muchos requisitos en ello, pues no, tu mercancía no puede llegar a su destino, ya que sea retenida en la aduana. Y así es retenida, pues trae consigo principalmente eh, dinero perdido, dinero que vas a tener que gastar de más, que no estaba contemplado, tiempo también que pues va a estar ahí retenida. Y si no llega, pues como si no llega en el tiempo establecido, pues es igual, dinero perdido y tiempo perdido y eso te hace quedar mal como empresa. O puede llegar el caso en que dicho producto se te, se te embargue y pues vas a perder el producto, vas a perder dinero y pues así va a... Pues llegas a tener problemas legales también. Y pues también se pueden aplicar multas, decomisos o cancelaciones. Y esto pues va a afectar negativamente a la empresa, a la gente aduanal y pues a todo el proceso logístico que hay detrás. Y pues como ya mencioné, como pues cabe mencionar lógicamente, las RRNA pues sirven para proteger a los consumidores. Y pues no solamente controlan el comercio, sino que también ayuda a proteger a la población y al medio ambiente. Y pues muchas gracias. Claro, y justamente una mala documentación puede causar muchísimos problemas dentro de lo que es el comercio internacional. O sea, por ejemplo, podemos tener retrasos en aduana, ciertas multas, pérdidas económicas o incluso el decomiso de lo que es la mercancía. También existe algo llamado PAMA, que es un procedimiento administrativo que inicia la autoridad cuando detecta irregularidades en los embarques o dentro de la mercancía. Por ejemplo, puede haber errores en facturas, una mala clasificación arancelaria o permisos faltantes. Y eso puede convertirse en semanas o meses de retraso mientras se resuelve el problema. Imagínense perder un cliente súper importante porque la mercancía nunca llegó a tiempo y hubo muchos retrasos. O peor todavía, perder lo que es completamente la mercancía por errores administrativos. Además, cuando una empresa tiene muchos errores, las autoridades pueden comenzar a revisarla con mayor frecuencia. Eso provoca lo que son más inspecciones, más retrasos y costos sumamente más elevados. Por eso las empresas revisan toda la documentación cuidadosamente antes de realizar cualquier operación internacional. Incluso los mismos agentes aduanales, cuando revisan tu mercancía, generan lo que es un previo. Dentro de ese previo te van comentando lo que son las irregularidades, porque un pequeño error puede terminar afectando toda la cadena logística y generar pérdidas enormes. Y más, dejar tu mercancía en el puerto, incautar la mercancía e incluso que caiga en jaula y la puedes perder completamente, así como puedes perder también a tus clientes. Bueno, ahora sí vamos a pasar a una parte súper importante dentro del comercio internacional, como lo son los Incoterms. Estas pues son reglas internacionales creadas por la Cámara del Comercio Internacional. En sí, su principal función es definir las responsabilidades que existen entre el comprador y vendedor durante una operación internacional. Por ejemplo, aquí se define quién va a pagar el transporte, quién va a pagar el seguro y en qué momento se transfiere ese riesgo que tiene la mercancía. Porque si no existieran estas reglas, pues habría muchísimos conflictos entre las empresas. Por ejemplo, imagínense que una mercancía se pierde durante el transporte
y pues ahí ninguna de las dos partes se va a querer hacer cargo de esa pérdida, ni mucho menos hacerse responsable. Precisamente para eso existen los Incoterms. Y pues ya para que se entienda un poquito mejor, pues existen los multimodales y los marítimos, y esto pues ya depende del tipo de transporte que se utilice. También es importante saber que pues se clasifican en grupos, ya sea en el grupo E, en el grupo F, en el grupo C o en el grupo D. Mientras más avances hacia el grupo D, más responsabilidades tiene el vendedor, y mientras más se acerca esta del grupo D, pues más responsabilidades tiene el comprador. Y pues ya es bien sabido que estas reglas ayudan muchísimo a organizar las operaciones internacionales y pues que se eviten los malentendidos. Algunos de los Incoterms más conocidos son lo que es el Export o en fábrica. Y como ustedes ya saben, pues es el vendedor que prácticamente solo pone la mercancía disponible en el almacén. De ahí en adelante, el comprador se encarga casi de todo: transporte, aduanas, riesgos y todo. Luego está el Free on Board, que es el franco a bordo. Aquí el vendedor se responsabiliza de absolutamente toda la mercancía que entra en el barco, perdón. En cuanto cruza, el riesgo ya pasa al comprador. Después tenemos el que significa Insurance and Freight, o sea, costo y seguro del flete, que en este caso el vendedor no se sube al barco, sino también paga el transporte marítimo y el seguro hasta el puerto del destino. Pero ojo, el riesgo de aquí se transfiere igual cuando está a bordo como en FOB. Y por último, me gustaría comentarles sobre Delivery Duty Paid o entregada de derechos pagados. O sea, este es el más cómodo para el comprador porque el vendedor entrega el producto hasta el destino final, incluyendo todos los impuestos y los trámites aduanales. Y esto es súper bueno porque eso sí suele ser lo más caro. En resumen, todas estas Incoterms ayudan muchísimo a diversos malentendidos, ¿saben? Entonces, todo esto queda claro en los riesgos y las obligaciones de cada parte. En conclusión, el tráfico internacional es mucho más complejo de lo que normalmente nosotros creemos, ya que detrás de cualquier producto importado no solo está el hecho de comprarlo y ya, sino que hay toda una coordinación entre lo que son las empresas, los transportistas, las aduanas y las autoridades internacionales para que todo pueda llegar correctamente a su destino. Y pues también entran muchas cosas importantes como son los documentos, las regulaciones, los permisos e Incoterms, que básicamente sirven para organizar todo el proceso y poder evitarnos problemas. Por ejemplo, el tener la documentación correcta ayuda muchísimo a evitar multas, evitamos retrasos o pérdidas económicas que pueden afectar tanto a lo que son las empresas como a los mismos clientes. Y en el caso de los Incoterms, ayudan a que tanto el comprador como el vendedor sepan exactamente qué responsabilidad tiene cada uno, quién paga qué cosas, quién asume ciertos riesgos durante lo que es el envío de esa mercancía. Entonces, realmente todo esto es fundamental para que el comercio internacional funcione de manera segura y ordenada. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta de todo el impacto que implica esto, también tenemos que tener en cuenta que convivimos con esto prácticamente todos los días cuando compramos productos extranjeros o usamos mercancía importada. Además, hoy en día el comercio internacional ya se volvió algo indispensable para la economía mundial y para muchísimas empresas, porque gracias a eso pueden mover productos entre distintos países y llegar a muchísimas más personas. Y bueno, esperamos que este podcast les haya ayudado a entender un poco mejor cómo funciona todo este proceso y por qué la logística internacional tiene tanta importancia. Muchas gracias por escucharnos.